Vamos a comenzar con una palabra de oración, mis amados hermanos, para encomendarle al Señor, pedirle por favor que nos dé de su espíritu, más de lo que ahora tenemos, pero para tener espíritu de entendimiento y de sabiduría para comprender sus enseñanzas. Y vamos a ir entonces a la Escritura para continuar con los estudios de lo que estamos llevando en este proceso de asuntos de la iglesia local en estos dos primeros bloques, y que están basados en Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Padre Celestial, Señor amado, damos gracias, Señor, por tu bendición en tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, amado Señor, por tus hijos aquí congregados de manera presencial, más quienes están presentes allí reunidos en Zoom también. Pero lo importante, Señor, en la comunión y en tu presencia vamos a recibir, Señor, tu palabra, la cual, Señor, nos ha sido dada para que la recibamos con temor, Señor, y con reverencia, porque en ella, Señor, encontramos la edificación y la madurez que necesitamos, conociendo el proceso tuyo en nuestras vidas. Señor, vamos a entender tus planes y tus propósitos para en realidad, Señor, funcionar como la iglesia, el cuerpo ideal, la congregación tuya, Señor, de acuerdo a tu corazón. Te damos las gracias, Señor, por el despertar en la vida de muchos y de todos aquí presentes. Y te rogamos, Señor, que nos guardes en el nombre de Jesús, de no permitir, Señor, que este toque de tu Espíritu en medio de nosotros y a través de tu palabra se pierda o la perdamos, Señor, por causa de nuestras desobediencias. Te damos las gracias, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, vamos a Juan capítulo 10. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy. Como he dicho, siempre no estamos corriendo, sino aprendiendo, hermanos, porque fácil sería dar, como decir, abuelo de pájaro, una enseñanza superficial, pero yo soy del concepto que, como aquel que encuentra un tesoro, ¿no? Los tesoros por lo general no se encuentran a flor de tierra, sino hay que cavar hasta encontrar la veta que trae riquezas. Y eso es lo que he visto a través, hermanos, de las enseñanzas o de la palabra que hemos estado compartiendo por la gracia de Dios, ¿no? En la cual todos también nosotros somos responsables de oír y de vivir. Esa es la idea, ¿no? No simplemente ocupar un lugar para llenar un aspecto espiritual en nuestra fe, como sería reunirnos, sino también, hermanos, recibir palabra y a través de esa palabra vivir la palabra, ya sea como congregación, como pueblo de Dios, pero también de manera vivencial afuera en la calle, donde la gente nos va a ver a nosotros como a quien mirar, ¿no? Y a través de nosotros ver a Cristo. Muy bien, Juan capítulo 10, quedamos desde el verso 7 en adelante, pero vimos algunas características, lo leímos hasta el verso 13, ¿cierto? Que fue más o menos, yo lo leí hasta el verso, no lo tengo, bueno, creo que fue hasta el 13, hasta el 18, perdón, sí, que fue donde leímos el jueves anterior para terminar. Y hay unas características que el Señor muestra aquí ya, detallando específicamente a tres personajes en realidad, vamos a decir así, o cuatro personajes, llamémoslo así. ¿Cuáles serían esos cuatro personajes? Un pastor, que es el pastor de las ovejas, que es el Señor Jesús. Ese es el principal pastor. Pero hay dos clases más de personas que figuran ahí, que son el pastor que es el asalariado, ¿cierto? Y el pastor que es el pastor que Dios determina o pone al frente para guiar a la misma congregación, a su pueblo. ¿Y cuál es el cuarto personaje? Las ovejas puede ser un cuarto personaje. Hay otro más, que es el portero. Entonces, pero el portero, obviamente, todo está en función de las ovejas de la congregación de Dios. Entonces, ¿quiénes son las ovejas? ¿Quiénes en realidad son las ovejas? Los que creemos. La Biblia, la palabra de Dios, y cuando el Señor lo dice o lo menciona, es por algo. Obviamente no es simplemente una disertación teológica o filosófica, ¿no? El Señor quiere llegar al alma y al corazón de los que lo oyen. Y Él hacía una diferencia. Más adelante en Mateo se ve, y también en otras partes de la Escritura, en que hay unas clases de ovejas, o sea, hay ovejas en la congregación de Dios y también hay, o posiblemente haya cabras, ¿no? O cabritos, esa es la idea. Entonces, es bueno entender el Señor por qué se refiere Él en este aspecto,
cuando dice que es posible que en la congregación de Dios haya cabras o haya cabritos. Así como él dice, es posible que en la congregación de Dios haya también la buena semilla como la mala semilla, que haya el trigo o que haya la cizaña. Entonces, desafortunadamente, la iglesia de Dios también conlleva tener esa clase de personas, y vamos a decir que son hermanos en cierta manera, porque estando en la comunión algunos ya son hermanos, pero desafortunadamente por falta de conocimiento, por falta de compromiso o por falta de entrega al Señor, se constituyen o son catalogados como cabritos, ¿no? O como cizaña. Pero la idea no es que sean la cizaña que el Señor va al fin de los siglos a quemar a un lado, porque esa es la dura exhortación que él hace. Yo sé que aquí no hay cizaña ni hay cabritos, obviamente, pero la idea del que pastorea, del que está al frente de la congregación del Señor, es cuidar de las ovejas y no de los cabritos. Entonces, ¿quiénes son las ovejas? Pues como dice la misma escritura, las ovejas somos los creyentes, ¿verdad? ¿Y las ovejas son de quién? Del pastor, que es Jesús, no el pastor que está delegado para guiar los destinos de la iglesia, ¿no? En el caso de Israel al comenzar y al ser sacado de Egipto, ellos tuvieron un pastor, un guía, que fue Moisés, ¿no? Después de Moisés vinieron otros, ¿verdad? Porque como decir que al morir Moisés fue necesario que el pueblo fuese guiado por otros llamados en realidad como pastores, ¿no? Y así es el principio del Señor, que es necesario que su pueblo sea guiado por alguien, o esté dirigido por alguien. No vamos a entrar aquí tampoco a hablar, porque se nos extendería mucho en el estudio las características o los requisitos de los pastores. Ya vimos algunas señales o marcas de los buenos pastores o de los malos pastores. Pero sí vamos a tratar de hablar hoy de lo que significa ser una oveja. O sea, ¿qué significa ser oveja? Y entonces, el Señor le encarga, o sea, Dios, el Señor Jesús, encarga a hombres fieles, idóneos, para guiar también a su pueblo. Y el encargar, como él encargó, como en el caso de Pedro, él encomendó a Pedro, no, pastorea las ovejas, guíelas. Pero el Señor quiere decir que él encarga, quita su carga de él y la comparte con otro. Obviamente eso no significa que Jesús suelte la carga. Los que estamos al frente de la congregación, por la gracia de Dios, estamos aliviando en cierta manera o llevando la carga que el Señor pone. Por eso el Señor dice, aprended de mí, ¿no? Que soy manso, lleven mi carga y aprendan de mí. Una de las características del anciano que están en 1 Timoteo capítulo 3 y que están en Tito capítulo 1 es precisamente ese aspecto también. Un aspecto que muchas veces debemos estar perfeccionando continuamente en nuestra vida natural, normal, que es la parte de la humildad, la mansedumbre, ¿no? Porque es delicado estar al frente de personas que en cierta manera, pues por la gracia de Dios, alaban al hombre, ¿no? Entonces a veces cuando se alaba al hombre, ¿qué pasa? El ego sube, ¿no? Y el orgullo, y se idolatra, y hay que tener cuidado porque aquí no idolatramos al hombre. O sea, siempre pongo el ejemplo porque soy el que estoy enseñando, al hermano David, como los líderes o ancianos de esta congregación, por la gracia de Dios, pero no estamos para ser idolatrados, oye hermano, estamos para enfocarnos siempre en el Señor Jesús. Cuando el pueblo en sus jornadas hacia Canaán llegaba a un punto donde la columna de fuego en la noche guiaba, o la columna de humo en el día guiaba, y paraba en un sitio, el pueblo sabía que era momento de detenerse en esa jornada, y ellos se armaban por campamentos. El primer campamento en organizar en cuadros alrededor del tabernáculo era el pueblo, la tribu de Judá, y así sucesivamente se armaban alrededor del tabernáculo. Pero cuando decidía el pueblo arrancar, cuando la columna de humo se movía, el pueblo sabía que era el momento de iniciar otra nueva jornada o marchar, ¿no? No era Moisés el que decía, bueno, llegó la hora, tenemos que marchar, pilositos, pónganse firmes, levántense mañana y arrancamos. No, todos, incluso Moisés, estaban siempre mirando la columna, ya de fuego en la noche, ya de humo en el día, pero la columna representa a Cristo, dice 1 Corintios capítulo 10. Entonces, tanto el que guía la congregación como los que son guiados, debemos estar siempre mirando al buen pastor. De ahí pues vienen obviamente las características que hemos estado viendo desde el capítulo 10, versículo 7. Quienes estamos al frente de la congregación debemos entender, hermanos, la labor. ¿Qué significa ser un anciano? ¿Qué significa estar guiando al pueblo de Dios? Porque eso implica una responsabilidad eterna.
O sea, tal vez algunos lo toman como muy a la ligera, pero es de gran responsabilidad porque dice en Hebreos capítulo 10, que obedeced a vuestros pastores, ¿verdad? Porque en realidad ellos van a dar cuenta. Para dar cuenta yo tengo que saber sobre quién es dar cuenta, ¿no? Y cuando dice dar cuentas, ¿qué significa? Cuando dice dar cuenta, significa que yo debo, en cierta manera, como dice la palabra, haber contado. Me entregan 10, devuelvo 10, ¿no? Y hay de mí, eso es una parte que siempre me ha afectado, que si me entregan 10 y entrego 9, ¿qué será de mí? Entonces es lo que yo siempre a veces me llena de temor, porque la responsabilidad por cada uno de ustedes, de los que están aquí, personalmente para Carlos es muy importante. Yo me afano mucho y me preocupo mucho porque en realidad, Señor, quiero ser el siervo fiel que me dieron 2 talentos, entrego 4, entrego 6. Lo escondo porque el Señor es un amo duro, no. Entonces debemos dar cuenta. Eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 17, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Entonces debemos entender la labor, la responsabilidad y trabajar. Pero hermanos, ¿saben una cosa? Que el trabajo en la congregación de Dios y los líderes en la congregación de Dios, según el modelo bíblico, no es un trabajo unipersonal, no es unidireccional, o sea, de una sola persona, ¿no? Tiene que ser como un cuerpo. Cuando las tribus de Israel se movían como un cuerpo cuya cabeza Cristo en la columna les guiaba. Ninguna tribu decidía arrancar por su manera y decir, me parece mejor ir allá, como que allá está el oasis, es más fácil. No, las jornadas que se mencionan en Éxodo, las 42 jornadas, hablan del crecimiento nuestro de manera personal o como iglesia hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. El trabajo del pastor es el mismo que está en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés aprendió a pastorear las ovejas de su suegro Jetro y las llevaba hasta el monte Oreb, el monte de Dios. El monte Oreb es el mismo monte Sinaí, aquel monte donde Moisés llegó y recibió las tablas de la ley, y el Señor se manifestó entonces también a su pueblo. Interesante, ¿no? Entonces nuestra tarea es guiarlos a ustedes, y la responsabilidad de ustedes es seguir para ser guiados, pero mirando todos a la columna, ¿no? En este aspecto, a Cristo Jesús. O sea, mi tarea simplemente es llevarlos. Alguien tiene que ir al frente, ¿cierto? Pero de igual manera, en algún momento determinado, por eso el Señor siempre habla, cuando dice en Hechos capítulo 20, de que debe haber más de uno en el liderazgo y más de uno en el servicio compartido. Cuando estamos hablando ante los caballeros de las características, mire el Señor cómo ha organizado todo para que quede en temas perfectamente asimilables a nuestra mente, a nuestro corazón. Con los caballeros estamos hablando las características. Ahora vamos a entrar un poquito más sobre terminando los ancianos, pero vamos a hablar de diáconos. ¿Qué espera el Señor de un hombre, de una mujer que van a servir en la iglesia o que deben servir en la iglesia? Aparte de que va a haber un cargo visible para un varón, que el Señor dispone, que dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10 en adelante, que se llaman diáconos. Pero la palabra diácono habla de la palabra, o significa la palabra siervo o esclavo. Y en realidad todos nosotros estamos llamados a ser siervos del Señor en la congregación local. Por eso el Señor dice que somos un cuerpo. Entonces todos debemos entender y pensar bajo ese concepto. Entonces siempre iremos a buscar el interés de nuestro Maestro y de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Moldear, instruir, exhortar, evaluar, confrontar, ejercitar, mostrando de esta manera, de una manera práctica, el amor hacia el Señor y el temor hacia el Señor. De parte mía, como anciano de la congregación que el Señor me puso, pero también de parte de ustedes al seguir al anciano. Y digo esto con temor porque, como siempre lo recalco, no estamos aquí para exaltar al hombre, ¿yo? Entonces nunca permitan que la soberbia o la vanagloria en alguien que esté al frente sea el que marque o el que guíe la vida de una iglesia, porque conocemos iglesias, hay congregaciones que son así, no podemos negarlo, es algo que se ve. Hoy día el pastorado, los pastores son servidos, y he visto videos, no lo digo sin conocimiento, donde el pastor y su junta son los dioses de la iglesia, son los
a los que hay que servir, y las mujeres sirven de una manera, es una manera que no es lo que la Biblia enseña. Yo cuando veía esos videos decía, Dios, ¿cómo pueden funcionar conociendo el concepto bíblico, y que siendo coiguales en Cristo, mi hermana no está llamada a servirme, o en cierta manera a ser la esclava, llamémosla así como para una idea, o no quiero usar el término sirviente, del pastor, ¿no? O de la pastora, en aquellos que usan ese concepto, porque el concepto de pastora no es bíblico. Pero si estamos todos llamados en unidad, como dice en 1 Pedro capítulo 5, ¿no? Unos con otros, animarnos, exhortarnos y cuidarnos. Entonces, hermanos, Juan capítulo 13, versículo 16, dice el Señor que de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Cierto? Ya les gané, ya los leí. Pero también yo tengo los versos acá en Mateo 20, 26, y no tiene la agilidad en buscar en la palabra, dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y la palabra grande en realidad significa el que es reconocido, no el que sea grande de tal manera que opaque o le quite señorío a su Señor. Cuando digo Señor, el Señor Jesús. Entonces, ¿dónde comienza el pastorado? Lo vimos así rápidamente. Hechos capítulo 20, sí, vamos rápido a ver algunos ideitas que no nos olvidemos, porque esto hay que estarlo recalcando una y otra vez. Dice el Señor en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despidió, estuvo sirviendo en la iglesia en Éfeso como que 2 o 3 años, creo, 2 años, pero él reúne a los líderes y reúne a los ancianos, no dice al anciano o al pastor o a la pastora, él nunca reunió pastoras, reunió a los ancianos, los pastores, que en el mismo término significan los sobrevedores, los que vigilan, los que están mirando, no los que están enseñoreándose sobre la iglesia. Dice Hechos 20, 28, llama a los ancianos y él les dice, mire, yo les he dado ejemplo, dice el verso 18 más o menos, les he servido con humildad, con lágrimas y pruebas, mírenme, yo en verdad he estado aquí y he sido útil para ustedes, les he testificado, les he enseñado. Y yo les he entregado todo lo que conlleva el Evangelio. Dice en el versículo 26, yo estoy limpio de la sangre de todos. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, una de las tareas del anciano es precisamente eso. Porque la palabra anciano, de ahí viene el término también pastor, que estamos viendo los sábados con los caballeros, es un término que se traduce del griego también, ¿no? Anciano, obispo, sobrevedor o pastor, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 11, hay cinco ministerios, ¿cierto? Que son conocidos, que ya los estudiamos cuando vimos Efesios, que dice, y Dios mismo constituyó a unos, y sobre esto empieza la base de la organización de iglesia. Por eso digo que Efesios habla de cómo ser una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 4 dice, y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, quiere decir, los que son enviados, no el que se autodenomina apóstol porque usted quién lo puso acá, no, que Dios me reveló, como alguien le digo, mire, el Señor me habló, está ahí, que lo quiere para él. No, hermanos, esto es una gran mentira. Entonces tengan mucho cuidado aquel que se denomina apóstol en esos conceptos que se enseñan afuera. Apóstol es uno enviado, o sea, cuando la iglesia envía obreros afuera, son apóstoles. Si alguno va en nombre de la iglesia a llevar una ayuda a alguien, es un apóstol. Llévele esa canasta de amor al hermano, o como hacíamos acá, por ejemplo, algún tiempo a los que estaban enfermos se les llevaba la cena también a la casa, en algún momento se intentó así. En cierta forma son los apóstoles, ellos son enviados, ¿no?, para llevar algo. ¿Qué más? Dice profeta, el profeta es el que habla la palabra de Dios. Cuando Miguel dirige, o Kevin dirige, o Nelson dirige, y ellos mencionan o comentan un verso para la congregación, están siendo profetas. Están hablando las palabras del Señor, no sus palabras. Eso significa ser profeta. Como también el profeta, en este caso, yo estoy enseñando la palabra de Dios, estoy diciendo en ese cierto aspecto para que entiendan la idea, el profeta de Dios. Otros evangelistas. ¿Qué es el evangelista? Es un don. El evangelista es un don que algunos tienen, ¿verdad? Todos estamos llamados a evangelizar o llevar las buenas nuevas hacia aquellos que no conocen, pero también figura como un don. El evangelista, ¿o qué, hermanita, perdón? O un oficio en la iglesia. Sí, por ejemplo, Pedrito era un evangelista. Ya mencioné el caso cuando empezamos la reunión y Pedrito se nos desaparecía. Al principio era chocante para mí, dije, pero qué Pedro, que el hermano estar presente acá donde está. Pero Pedro estaba haciendo su labor, él estaba evangelizando, invitaba a la gente a venir. Había otro que hacía eso, que era el hermano que se hacía afuera repartiendo literatura
Sabogal. Pedro Sabogal es uno que le gustaba hacerse afuera repartiendo literatura e invitando a las personas a entrar a la reunión. Es bueno practicar eso de una manera para atraer a las personas aquí a la congregación. ¿Para qué? Dice, para que sean convertidas, para que escuchen el evangelio y, como dice aquí, a otros pastores y maestros. Casi siempre estas dos palabras están en una sola, pastores y maestros. Y en cierta forma, lo digo con toda humildad, con todo respeto, ustedes saben que no es por vanagloria, yo creo que esa fue la tarea que el Señor me puso aquí entre ustedes, hasta que el Señor lo permita, o yo por otras razones no las embarre, que de pronto por pecado, por otras cosas, sea descalificado. Dios me guarde, cuídenme en ustedes, que esa es la idea. Dice en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros. Usted, nadie puede amar o pastorear a las ovejas si no se pastorea a sí mismo, ¿cierto? Si no me cuido, entonces si yo no escudriño la palabra, si yo no aprendo la escritura, si yo no conozco la verdad, ¿cómo les enseño a ustedes? ¿Cierto? ¿Cómo les enseño? Está por ahí circulando una aplicación de inteligencia, cada vez es más moderno todo, la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo del hombre. Ya hay una aplicación, no sé si de Microsoft, no sé quién será esa aplicación que ya está dando palo por ahí, eso va a derrumbar a Google. Y esa aplicación, no anoté bien el nombre, pero usted entra, yo entré y hice la prueba, porque eso está saturadísimo, todo el mundo está, aún es oficial, y yo entré y hice la prueba, y entonces usted dice, preparar un mensaje sobre amor de Dios, y la aplicación le arma a usted el mensaje con texto y todo, le manda el bosquejo. Yo qué, pero ¿cómo? Fácil, ¿no? Entonces tengo enseñanza el domingo, entonces le digo el jueves, deme el mensaje sobre eso, y ella me arma el texto. Eso es una trampa, hermanos. Hay que meterse a la escritura. Alguien mandó en esta mañana, creo que fue Kelly, que compartió algo en la iglesia sobre los Jeremías, sí fue su merced, algo que bonito. Hay que ser, hermanos, hay que involucrarnos, porque la única manera de entender al Señor es conocerle por la verdad, lo que ustedes están, o lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? Conociendo al Señor directamente por su escritura, ¿no? Me arme el bosque y yo simplemente venga aquí como un loro a hablar. No, ojo con eso. Entonces, hermanos, mirad por vosotros. Entonces, dice, esto muestra que la iglesia en Éfeso, estoy hablando de Hechos 20, en la iglesia local en Éfeso era un rebaño. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Entonces la iglesia de Dios, el Señor la ve como un rebaño. Todo rebaño necesita y debe tener un pastor. Eso es un concepto que es bíblico. ¿Pastores que fueron puestos por quién? ¿Porque una junta de ancianos los escogió? No. ¿Porque una junta de diáconos los escogió? Tampoco. ¿Porque vinieron otros hermanos con buena intención? Como fue al principio cuando reconocimos ancianos acá, que los hermanos mayores de la cosa, que son nuestros ancianos con respeto de 20 o 30 años. Ayer estuve hablando con uno que es en muchas maneras mi padre espiritual, y yo amo a ese hombre. Amo a ese hombre, es un buen hombre, siempre lo he visto. Ese es un carácter bravo. Y a veces cuando me pegaba mis reperos, era el único que me asustaba, ¿verdad? Porque es el que me hacía sentir cosita cuando él me hablaba firme. Carlos Alberto, estoy hablando del hermano Saúl Sánchez, lo menciono por nombre porque es un testimonio. Y ellos querían venir y reconocer ancianos acá, y nosotros vimos por la escritura que no era así. Entonces, no, muchas gracias, pues simplemente cuando sea el proceso le vamos a comunicar quiénes van a ser los ancianos. Y así, con buenas intenciones, obviamente, pero son pastores que han sido puestos por el Espíritu Santo. Quiere decir que han sido confirmados por su labor dentro de la congregación, por su trabajo. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo, pero es parte vivencial. Yo pongo el ejemplo de Carlos, pero no es para exaltarse, es el ejemplo que estamos viendo, como puso a David, como puso en su momento a Pedrito o al hermano Cristian. Estuvimos aquí trabajando fuertemente, detrás de nosotros grandes mujeres, como nuestras esposas, o también las siervas del Señor que han estado ahí pendientes apoyando, hermano, porque no es solamente la esposa del pastor, que algunos dicen la pastora, ¿no? Entonces, si el pastor muere, no, que asuma la pastora. No, señor. Por eso los varones, y miro a Miguel ahora, y miro a Kevin ahora, y miro a Nelson ahora, y miro a Wilfredo ahora, que son los varones acá. Si el anciano falta, a ustedes les corresponde tomar las banderas para seguir guiando la congregación. Prepárense para eso, uno no sabe en qué momento el Señor dice, bueno, ya Carlos... No que se fue Carlito, entonces hermana Marta sigan, no, hermana Marta corra, nada de eso, sino los varones, no señor, ella es una sierva como cualquier otro, como todos son, pero hay que ver esas circunstancias. Hermanos amados, les animo a los varones y a los que están también en Zoom conectados, hermanos,
tenemos que estar con un corazón dispuesto. El Señor les está tocando el corazón, eso sí no me pueden negar, que el Señor les está redarguyendo en ese aspecto y en esa inquietud. Por eso les sigo invitando los sábados a las 6 de la tarde al tintico y al café para seguir preparándonos a los que puedan, si pueden laboralmente y se les permite. Yo sé que algunos no pueden, es muy obvio, pero algunos que sí pueden, les sigo invitando, porque es para prepararnos para esto. Si el Señor nos permite larga vida al hermano David y a mí, pues vamos a seguir al frente, hermanos, pero necesitamos a nuestros Aarones y a nuestros Ur. Yo había dicho es que Josué y Caleb, Aarón y Ur. Entonces, hermanos, lo necesitamos, es parte del trabajo de iglesia. Eso no es un trabajo que el hermano lleve la carga y los otros simplemente ahí sentados, ¿no? Entonces no vinimos para ocupar espacios, sino para servicio. Eso es lo que el Señor nos ha puesto como iglesia. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos, hermanos, de ser pastoreados bíblicamente, ¿no? Porque una de las estrategias del enemigo es que la iglesia sea pastoreada, ¿por qué? Dice Juan capítulo 10, por los llamados asalariados, los que no aman la iglesia, los que en verdad no aman a la Grey, los que en verdad están ahí por otros intereses. Desafortunadamente la parte denominacional ha sido una falla grave desde la reforma hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Incluso antes de la reforma de Martín Lutero había cientos de grupos, albigenses, valdenses y cátaros, esos son algunos de los que me acuerdo, que se reunían en las montañas escondidos, ¿verdad? Del yugo romano o de la esclavitud que tenía la iglesia romana en ese momento, y se reunían de esta manera, en sus casas, en sus hogares, de una manera bíblica y guiándose por las escrituras, y tenían sus pastores. Entonces, cuando la Inquisición empezaba a buscar a esas pequeñas iglesias para destruirlas, ¿a quién buscaban primero? Al pastor. En China hay una ley, no sé si ya fue, ahorita en China hay más persecución todavía disimulada, pero los hermanos se reúnen en los parqueaderos, por ejemplo, hay iglesias grandes en los parqueaderos en China, pero cuando llega la policía no se van a las ovejitas, directo al pastor. Un pastor en China que es atrapado o que es preso por guiar la congregación, son confiscación de sus bienes y 10 años de trabajo forzado. Esa es la ley allá, imagínense, confiscación de sus bienes. Entonces, si fuera aquí eso, me quitan el taxi y 10 años perdidos hasta que el Señor, si logro pasar esa prueba, me saque adelante. Pero si ese pastor cae, hay otros que van a tomar la bandera. Eso es en China, pongo el ejemplo. Entonces, ¿qué necesidad tenemos, hermano? Porque Satanás siempre va a meter falsos pastores. Por eso la iglesia de Dios tiene que estar bíblicamente instruida, hermano. Esto no es una manera de cansarlos, de que no, es por el bien de ustedes, que nosotros como guiadores de ustedes tenemos que mostrarles en la verdad de Dios, como los debería. El hermano Carlos dijo, vamos a mirar, y sí, para que cuando llegue el momento, ustedes sean guiados y sepan guiarse también por la misma verdad de Dios, no por la filosofía, ni la motivación de otros, o las psicologías humanas que se ven mucho en las iglesias hoy día. ¿Qué necesidad en verdad, hermanos, tenemos dentro de la iglesia de buenos hombres? Y esto ha sido descuidado dentro de la misma iglesia, ¿no? Tenemos que orar por hombres que tengan encargo, sacrificio, entrega, llamado, comisión, preparación y amor por la iglesia de Dios. Ahora la pregunta sería si yo señalar a alguien, lo cual no lo voy a hacer, pero si yo le preguntara a alguno, ¿usted reúne esas condiciones? ¿Usted reúne ese encargo, sacrificio, entrega, llamado, comisión, preparación y amor? ¿Cuál sería su respuesta? Usted se asustaría, ¿no? Yo me asustaría si el hermano me enseñara. No, yo no. Entonces, si yo no, ¿qué debo hacer? Prepararme, hermano. Esa es la tarea. Y esa tarea no es, mire, hermano, la congregación nuestra ha estado en un levantar que ustedes se han dado cuenta. Pero como lo he dicho anteriormente, ese levantar, hermano, no es por tarea de Carlos o de David. Primeramente porque se enseña la palabra. Esa es una clave, la palabra. Eso está en Hechos 6. Cuando enseña la palabra rectamente, hay transformación. Pero lo otro es porque el Espíritu Santo ha orado en ustedes y ustedes han obedecido. Él produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces, esta obra que estamos viendo y que debemos cuidar, hermanos, como todo un trabajo como cuerpo, es también parte de ustedes. Y en cierta manera yo también agradezco en mis oraciones por el sentir de los hermanos y de las hermanas que están buscando de qué manera todo sumar para que este pueblo de Dios que se llama Santa María aquí localmente crezca, madure. Por eso dicen algunos, vuestra fe es oída y es vista. Entonces, ¿cómo se ve, cómo se escucha nuestra fe? Pues nos escuchan, o sea, quiere decir, el testimonio nuestro viaja. A mí me preguntan y a mí, entre comillitas, me da como, una alegría,
por ahí, hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Sí, por eso, hermano, debemos tener cuidado de no ser tropiezo al obrar de Dios. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque a veces estamos tan encasillados en una manera de vida que nos dan temor, no los cambios en cierta manera, sino que el Señor obre. A veces estamos tan encasillados en algo. Por ejemplo, mi esposa conoce mis rutinas y ella conoce, a veces me dice, hagamos algo. Por ejemplo, el domingo me estaba programando algo para el domingo y dije, gorda, no me programe todavía salidas. Pero es porque ella muy sanamente quiere romper mi rutina. Y a mí las rutinas, bueno, eso pasa a los abuelos, ¿cierto? Los que pasan de cierta allá, los cambios lo asustan. Pero es el ejemplo que doy. A veces hay que cortar, hermano, porque eso se llama tradición. A veces estamos solo encasillados en tradiciones, que no son malas, pero es bueno crecer, hay que sensibilizar nuestra vida de iglesia, es como la idea. Entonces, hermanos, Dios necesita a hombres y mujeres que pastoreen la iglesia de Dios. Y para eso necesitamos, en el caso específico, como el tema, hombres, varones de verdad, de oración, de santidad, de trabajo, de fidelidad, de consagración, animados a llevar la carga y servir como siervos al rebaño de Cristo, no como amos del rebaño de Cristo. Entonces, hermanos, la iglesia necesita obispos, guiadores, apacentadores. Dios siempre ha provisto pastores para su pueblo, ¿no? Ya di el ejemplo, Moisés, Samuel, los jueces de Israel, ¿cierto? Levantó un pastor por excelencia en Israel que era llamado, ¿o era quién? El rey David, ¿no? Levantó un mal pastor, Dios lo permitió como juicio, que fue Saúl, ¿no? Y ellos fallaron, nunca fueron perfectos. Vimos a Salomón, por ejemplo, el hombre más sabio, cómo terminó miserablemente, aquel que hablaba del proverbio, de la fidelidad, del cuidado, del obrar de Dios en el corazón, y cayó miserablemente. David pecó tanto que contaminó su familia y dañó su hogar, y sin embargo, él siguió por la gracia de Dios al frente del pueblo. O sea, eso quiere decir, hermanos, que como aquellos que de una u otra manera llevaron al pueblo a la idolatría y al pecado, por eso los profetas siempre hablaron de un buen pastor que vendría en el tiempo futuro, el que no fallaría, el buen pastor perfecto, que es el Señor Jesús. Pero, hermanos, en realidad la historia no termina ahí. Dios le encarga a sus apóstoles, y después le encarga a hombres fieles o a los ancianos para cuidar el rebaño como pastores delegados hasta que Él vuelva. Vamos a Zacarías 11:17 y vemos algunas cosas que Dios habla o que Dios dice del pastor. Porque, hermanos, tenemos que buscar qué es lo que nace con nosotros, hermanos, cuando como personas, cuando nosotros nacemos, tenemos una personalidad que viene con nosotros. ¿Cómo será la personalidad de la bebé o el bebé de Jennifer o de Jenny que están aquí en esta noche? ¿Cómo será la personalidad de ellos? Algunos pueden sacar la personalidad del papá, pueden ser, por ejemplo, los míos fueron, Andrés fue más dinámico, ¿cierto? Keren fue más tranquilita. Parte de su personalidad viene con ellos. Esa personalidad se forma en el ambiente en que viven. Culturalmente también su personalidad se nutre. ¿Cómo será la personalidad del bebé de Miguel? ¿Será otro Miguel? Ay, no, mentira. Pero no, esperamos que sea el reflejo de sus padres, de Wilfredo y Jenny, o de Jennifer y Miguel, que sean chicos que van a formar en esta iglesia el temor a Dios, pero viendo a sus padres. Se van a ser formados. Esa es también la tarea. La nieta de ojalá por la voluntad de Dios en algún momento, la nietecita de Elena, que Nicolás pueda ser restaurado y regrese a la comunión. Y así, hermanos, tenemos buenos ejemplos. Entonces, hermanos, dice en Zacarías 11:17, hablando de este punto, hermano, también. El carácter, cuando hablamos de la personalidad, hermanos, es algo que viene. Pero el carácter, ¿qué pasa con el carácter? El carácter debe ser formado. El carácter se forma, ese no nace con nosotros. Entonces, yo tengo una personalidad atrayente, simpática. No, mentira, yo tengo una personalidad, yo soy muy extrovertido, parte de mi personalidad, pero mi carácter es diferente. Es algo que se forma, ¿no? Mi carácter tiene que ir de acuerdo a ¿cuál modelo? Al de Cristo, hermano. Ese es el modelo para todos, ¿no? Sí, es el modelo. Pero el Señor ve unas cosas en el carácter de algunos hombres aquí en Zacarías. Por ejemplo, en Zacarías 11:17, Él dice, ya lo tienen, ¿verdad? Dice, ¿qué aflicción? Yo lo tengo en la Reina Valera y en Nueva Traducción Viviente. Voy a leer en el Reina Valera.
Voy a buscarlo aquí primeramente, que yo pasé el verso en nueva traducción viviente. Zacarías 11:17. Dice el Señor, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, Jesucristo, este no es el verso. Zacarías, ay, perdónenme, sí, disculpen, ve, humano, yo estoy en Ezequiel, Zacarías, disculpen, hermano. Sí. Ve, hasta un peluquero y le queda un pelo, dicen por ahí. Zacarías 11:17. Gracias por corregir, hermanos, era la trampita que les tenía. No, mentira. Hay del pastor inútil que abandona el ganado. ¿Cómo ve el Señor a aquellos que se olvidan de ustedes? ¿Cómo qué? Inútiles. ¿Qué pasa? ¿Qué significa la palabra inútil? Que no sirve. No sirve, hermano. Mi esposa me hizo, lo comento como ilustración del tema, ¿no? Ya volvimos a reagendar la cirugía de mi otro yo y me tienen que programar unos exámenes. Pero el doctor me dijo, está grande don Carlos, es posible que toque una parte aquí, él me dio un nombre que ahorita se me escapa. Y dije, bueno, ¿y qué consecuencia de eso? Bueno, si yo lo toco, usted puede quedar con un dolor en el brazo permanente. Bueno, cosas que pueden... Pero otra cosa me dijo es que el brazo puede quedar débil o inútil. Ahí sí me asusté. Brazo muerto. Así voy a quedar. Si me toca, seguro, eso lo digo. Yo no me asusté, pero dije, bueno, doctor, desde que pueda manejar con la otra, gorda, te voy a acariciar, entonces ya no puedo. Pero él me advirtió, si toco ese nervio, o puede quedar con un dolor al alzar el brazo, o puede quedar inutilizado su brazo. Peligros, hay que orar, igual estamos en la mano. Pero yo no quiero que mi brazo sea inútil, ¿verdad? Quiero que sea útil, ¿sí? Para que lave la loza, ¿no? No la puedo lavar con esta mano, hijo, no pasa nada. Y eso es como ve el Señor aquel, dice en la traducción viviente, ¿qué aflicción le espera a este pastor despreciable? Esa es la otra palabra que usa, despreciable e inútil. Miren, términos de Dios mismo, tremendo, ¿no? Si usted es un mal padre, o si somos malos padres como yo lo he sido, pero Dios me ha perdonado, yo fui despreciable e inútil. Claro, Dios ya nos ha perdonado, pero esperamos que Miguel y Wilfredo, cuando llegue ese momento, no sean ni despreciables ni inútiles porque abandonan a sus hijos, buenos padres, pero tienen que ser educados y enseñados en el temor de Dios. Y lo mismo a las mamis, a Jennifer y a Jenny, es la misma responsabilidad. Dice, hay del pastor inútil, ¿qué hace él? Que abandona el rebaño. Son adjetivos duros, ¿no? A quien no hace bien su función, inútil y despreciable. Entonces, hermano, la labor de guiar a la congregación de Dios no es fácil. No es fácil tratar con personas, con familias. Hay diferentes casos en la iglesia, ¿no? No es fácil tener a todo el mundo contento, es difícil, ¿no? Pero, hermanos, si nos vamos por la palabra es la que nos va a respaldar. Las veces que por alguna otra circunstancia hemos lastimado a alguien, espero nos hayan perdonado, porque no hemos sido sensibles a sus necesidades en algún momento, perdónenos. También estamos aprendiendo, pero la idea también es que podamos en la próxima pues mejorar eso. Dice en Jeremías 10:21, porque los pastores, ese es otro término, se enfatuaron, se hincharon, se endiosaron, han perdido la razón y no buscaron a Jehová. Entonces, otra característica, en Zacarías dice que son inútiles, despreciables, que abandonan el rebaño, ¿no? Y en Jeremías 10:21 dice que se enfatuaron y no buscaron a Jehová. Eso pasa cuando uno no va a la palabra, hermanos. Cuando uno crea, mucho conocimiento. Yo he leído la Biblia como 3 o 4 veces, de punta a punta. Y eso en el tiempo pasado me dio a mí, pues a mí hermano, ¿qué piensa? Y yo sé a qué parte de la Biblia ir. ¿Qué piensa eso? Yo sé a qué parte de la Biblia. ¿De qué sirve todo ese conocimiento? De nada. Sí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo quiero equilibrar esas cosas, quiero amarlos a ustedes de corazón, hermano. Mi esposa sabe que yo me preocupo por todos ustedes, pues, por el amor que les tengo, por el cariño que les tengo, a los que son mis amigos aquí, y a más que amigos, hermanos, a los que me regañan de vez en cuando, a los que me enseñan a ser mejor hombre, a mi esposa que me tiene paciencia. Yo no sé ya por qué no me ha tirado a la pila, porque no me puede cargar hasta allá, porque peso. Pero si por ella fuera, que yo la he enojado.
yo la he lastimado, yo no he sido muchas veces buen hombre con ella, y ella ahí paciente. Claro que también en otras ocasiones ella también la contraparte. Pero estamos aprendiendo, hermanos, somos un cuerpo, ayudémonos todos para ir adelante. Y mire lo que pasa, Jeremías 10:21 y prácticamente paramos aquí. Porque los pastores se enfatuaron, se endiosaron, han perdido. No buscaron a Jehová, o la sabiduría de Jehová, dice en otra versión. Por tanto, ¿qué? Ay, Jesús. Y no estamos hablando de materialmente, no, Señor, espiritualmente. Dice, ¿qué pasa con el ganado? Se esparce. Entonces, de cierta manera yo lo tomé y bueno, palabra del Señor, ¿cómo sé que estamos haciendo las cosas bien todos? Porque aún tenemos cohesión. Cuando las ovejas empiezan a ir, asusten. Por ahí ya se nos fue una familia por algunas circunstancias, después eso no se menciona, pero decidió ya no reunirse con nosotros por unas razones personales. Bueno, yo ya le comenté a los caballeros en cierta forma, pero no queremos que todo el ganado se esparza, ¿no? Se disperse. Tenemos que cuidarnos, mantenerlos a todos así tenga que hacer lo que tenga que hacer, hermano. Señor. Fácil sería, ¿no? Chévere encerrarlo a todos, pero hermanos, me les voy a poner canzón de pronto a Wilfredo si está portando de mal con Jenny me cuenta. O si Jenny me porta mal con Wilfredo, Jennifer con Miguel, o así, todos, o Nelson con la hermana Marisol, o Carlos con Marta, o Karen con la mami se porta mal, o Elena, así todos, esa es la idea, cuidarnos, hermanos, entonces debemos buscar el carácter de Cristo, no es algo opcional, ¿no? Son parte central de lo que significa la congregación de Dios y sus pastores. Vamos a parar acá, hermanos, porque el próximo jueves voy a tomarme la libertad de dar otra clase sobre esto para terminar este bloque. ¿Sí? Para terminarlo. Porque el próximo que vendrá después de 15 días, ya cambia el tema. Hemos visto membresía y hemos visto la necesidad de que la iglesia del Señor, el rebaño, que es de Dios, tenga alguien al frente. Ahora vamos a ver el tema que es muy importante también y poco enseñado en la iglesia, que es la iglesia del Señor como un cuerpo. Ruego a Dios, hermanos, es mi oración de que toda la iglesia del Señor esté impactando sus corazones y sus vidas y mi vida, para que empecemos a vernos de esa manera como un cuerpo. Ninguno de ustedes, Señor, perdone si en algún momento usted se sintió poquita cosa acá, no. Ninguno de ustedes, mis amados, y los miro a los ojos a los que están acá y miro a los que están en Zoom, si pudiera a los ojos, ninguno de ustedes es poquita cosa acá. Ustedes valen, ¿qué? El sacrificio de Cristo. Ustedes valen ese sacrificio. Entonces yo no estoy llamado a menospreciarlos, a humillarlos, a ofenderlos, pero bueno, por la palabra es la que nos da la manera de tener el carácter firme, ¿no? Tengamos, en eso sí, entiendan que cuando vamos a la palabra, miren, yo he tenido muchos encuentros, ya me cansé de pelear con las motos, de verdad. Tengo el carro lleno de cicatrices. Yo digo, ya les digo a veces cuando tocamos el tema, bueno, llegará el momento en que saco la platica y lo mando a pintar. Pero lo que a mí me enoja realmente, y lo pongo ya para terminar, pongo mi rayita acá y tomo eso rápido el ejemplo, es, hermano, cuando alguien me golpea el carro. Casi siempre en un 99.99% no ha sido culpa mía, eso lo reconozco. Pero yo me bajo y le digo al hombre, mano, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me enoja a mí? Que la persona empieza a justificarse. Y eso es lo que a mí me enoja. No, pero es que usted se me atraviesa. Pero hermano, ve el paro y usted se lo... No, pero es que usted... Mire, joven, vamos a dejar así. Si usted me reconoce su error, lo dejamos así. Le digo yo, porque yo no peleo. Si no, llamemos a tránsito. Tienen sus papeles, muestren los papeles. Y usted ya algunos no tienen papel y ya se asustan, ¿no? Pero a mí lo que me enoja es que se justifiquen. Como buscar justificación, pero al pecado. No tanto a acciones que pueden ser muy humanas y uno busca en cierta forma defender. Entonces, cuando la persona dice, uy, sí, hermano, Señor, perdóneme. Listo, amigo, no pasa nada. Yo solo miro, bueno, más trabajo para David. Pero dejémoslo ahí. No pasa nada, mi Señor, tranquilo. Damos la mano. Algunos, pues, ¿cuánto leo? No, pues si quiere reconocerme algo, porque esto sale como 100 o 200 o 300. Ahorita todo está caro. A mí me cuadran 20 o 30 con el hamburguesa a la noche. Entonces, pero yo me voy tranquilo. Sí, me han pagado, pero me las he gastado, es verdad. Perdí. Pero yo me voy tranquilo, hermano. No hubo pelea, no hubo rencor, no hubo rencilla. Entonces es la idea, hermano, aprendamos a reconocer, pero en la razón del pecado. Vamos a parar acá, mis hermanos, para no agotarlos en ese aspecto, aunque no vaya a ser un agotamiento de la palabra, pero para dejar para el próximo jueves. Vamos a tratar de condensar lo que falta, que es poco en verdad, son cosas muy sencillas,
y vamos a empezar el próximo, dentro de 15 días o más, como un cuerpo. Vamos a ver cómo, por eso es que estamos hablando, hermanos, formando los grupos. Eso es parte de la idea de ser un cuerpo. Busque con quién servir en la iglesia, busque un compañero, no los esposos, porque eso sería trampa, ya de por sí deben servir como esposos. Pero estoy hablando de que busquen, por ejemplo, Marisol la vi, por ejemplo, un ejemplo puede ser con Esther, mire, Esthercita, pueden armar ellas un grupito para servicio. Marta Liliana puede ser de pronto con quién le gustaría, un ejemplo con la que se sienta afín su merced mucho, que me habló mucho, de pronto con quién, gorda, ¿con quién, amor? ¿No ha hecho la tarea, mami? Bueno, pero haga la tarea. Con Kelly, ¿no? Usted es muy afín con Kelly, no con Karen. Tiene que escoger una, peleense ahí. Pero, o Elena con quién, o Kelly con quién, ¿no? ¿Con quién puedo servir? ¿De qué manera? Para organizar como un cuerpo, visitación, evangelización, misericordia, estas cosas que deben funcionar dentro de la iglesia. Servicio local, todo eso como un cuerpo. Pero para eso hay condiciones también. Bueno, vamos a dejarlo para cuando llegue ese punto y ese tema. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre amado, Señor, te doy las gracias, amado Señor, en verdad, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos al buen pastor, Señor, el perfecto pastor, a Cristo Jesús, el pastor de las ovejas. Y gracias, Señor, porque en verdad tu pueblo no está solo, Señor, en cuanto a ser guiado. Todos nosotros mirando esa columna, Señor, de fuego en la noche o de humo y de nube en el día, Señor, somos guiados a tu presencia, Señor. Permítenos ser guiados como congregación. Y también te ruego en el nombre de Jesús que estés bendiciendo a quienes se han sumado a esta comunión y también a quienes están siendo formados para ser sumados a la comunión. Y pienso también y pedimos, Señor, la bendición para los bebés que estás formando en el vientre de Jennifer, en el de Jenny, en el vientre de Jenny y en el vientre de aquellas a los cuales, Señor, tú vas a bendecir en este año, que tengan ese privilegio y esa gran bendición de ser padres. Amado Señor, para los que en realidad somos también de cierta forma padres de tu iglesia, te ruego, Señor, nos des ese espíritu de mansedumbre, de amor y de sacrificio como nuestro Señor. Te ruego bendiga, Señor, a tu pueblo aquí reunido, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.